Trampa 22 del 2022. Bienvenidos todos a nuestra primera llamada trimestral de este nuevo año, ya que ahora esperamos poder hacer esta conferencia desde un lugar diferente por lo menos una vez al año. Estamos muy emocionados de estar transmitiendo este evento en vivo desde Punta del Este en Uruguay. Les deseamos a todos un muy feliz año del 2022. Mientras empezamos este nuevo año, es difícil no afirmar que no mucho ha cambiado después de todo. Seguimos lidiando con la pandemia, mientras que una nueva variante Omicron se expande alrededor del mundo y abriendo paso a la pregunta de cuándo va a terminar esto. La respuesta a esta pregunta es nunca. Como lo hemos venido diciendo hace ya un tiempo, el COVID no va a irse a ninguna parte, mientras que esperamos que ahora se vuelva una parte normal y endémica del panorama de las enfermedades infecciosas, al igual que la influenza y el resfriado común. Sin embargo, las buenas noticias son que la gente, las naciones y las economías se han adaptado sorprendentemente bien y rápido a vivir con el COVID, gracias a vacunas altamente eficaces, mejores tratamientos y modificaciones en el comportamiento. Dado que el virus está mutando de una forma predecible en términos de volverse más contagioso, pero menos virulento, esta última ola del virus debería causar el menor daño en términos económicos. Por ejemplo, para el 2022 estimamos apenas una reducción del 0.40% en el PIB real de Estados Unidos y un impacto del 0.5% en el PIB global. En términos generales, estamos entrando a la mitad de un ciclo más equilibrado de recuperación económica que estará impulsado por un mayor equilibrio entre la oferta y la demanda, así como por un resurgimiento del sector de servicios. Cuando se compara esto con el desastre económico probado por la primera ola del virus en el 2020 como consecuencia de los confinamientos, se puede afirmar que la pandemia pasó de ser un instrumento de demolición a un viento en contra del crecimiento. Habiendo dicho esto, no quiero afirmar que el virus se ha vuelto irrelevante para nuestras proyecciones, porque no es así. Un área que nos preocupa con la nueva variante es la proyección de precios, porque apunta a una mayor inflación. Las cadenas de suministro ya estaban bajo presión, incluso si esas tensiones se estuvieron relajando antes de que la nueva variante aparecía en escena. Pero un aumento repentino en el gasto de bienes frente al gasto en servicios, el cierre de centros de transporte o la escasez de manos de obra como consecuencia del virus podrían detener el progreso logrado hasta ahora. Esto podría empeorar la narrativa inflacionaria en el corto plazo y complicar la respuesta de política. Y es por lo que anterior que esta presentación se titula Trampa 22 del 2022. Como algunos de ustedes saben, Trampa 22 es una novela de guerra satírica publicada por primera vez en el 1961, escrita por el autor norteamericano Joseph Heller. Sin entrar en mucho detalle acerca de las tramas de la novela, es suficiente decir que el onomino Trampa 22 hace una referencia a una situación problemática para la que la única solución es negada por una circunstancia inherente al problema en sí. En otras palabras, es una situación que presenta dos alternativas igualmente indeseables. Esta es precisamente la situación en la que se encuentra el Banco Central de Estados Unidos. Si la inflación sigue subiendo como consecuencia de esta nueva variante, ¿continuará la Fed junto con los otros bancos centrales contrayendo su política monetaria de cara a un resurgimiento de la pandemia? Eso podría conllevar a un menor crecimiento y mayores tasas de interés. Hay que recordar que los bancos centrales de los países desarrollados no quieren subir tasas. Sus gobiernos han emitido tanta deuda que quieren mantener las tasas artificialmente bajas por tanto tiempo como sea posible para reducir los pagos de intereses en su deuda. En abril de 2022, escribí un artículo titulado Todos los caminos llevan a la inflación, en donde afirmaba que la sostenibilidad de la deuda no es un problema si los costos de endeudamiento efectivos del gobierno se encuentran por debajo de su crecimiento potencial de largo plazo.
En este escenario, una nación podría superar la carga de su deuda. Esto ocurrió en el Reino Unido después de las guerras napoleónicas y en Estados Unidos luego de la Segunda Guerra Mundial. La clave será que los gobiernos mantengan sus costos de endeudamiento artificialmente bajos a través de un mecanismo de represión financiera tales como la expansión cuantitativa. Cuando la brecha de producto es amplia, como lo es ahora, pero se está cerrando rápidamente, se puede tener la torta completa y esta también se puede comer. Pero cuando la brecha se cierra, si el gobierno quiere gastar más, debe convencer al sector privado que gaste menos. Esto se logra subiendo tasas de interés. Al final de cuentas, los tenedores de bonos deben creer que el Banco Central es independiente y no un brazo del Tesoro o del Ministro de Finanzas que lleva a cabo una monetización de deuda sigilosa. Aquí, la historia nos ofrece varios ejemplos de fuerzas de mercados que evitan el control de los burócratas más hábiles. ¿Estamos ahora en un contexto así? No estoy preocupado por los próximos 12 meses, porque creo que la inflación ya llegó a su máximo en el corto plazo. No obstante, más allá del 2022, estoy más preocupado y es por esto por lo que anticipo que vamos a empezar a reducir riesgo de forma más agresiva hacia el final del año. Este ciclo ha sido intenso, pero me temo que puede ser mucho más corto de lo que estamos acostumbrados por los últimos mercados alcistas. Pronto veremos cómo puede traducirse esto a la perspectiva de administración de portafolios. Pero primero, empecemos por donde siempre lo hacemos, la perspectiva económica de los próximos 6 a 12 meses. Por ahora, nos mantenemos optimistas sobre las perspectivas económicas generales, tanto en Estados Unidos como a nivel mundial. Como se observa en este primer gráfico, nuestro modelo Probit de recesión insignia Forefront, que indica la probabilidad de una recesión en Estados Unidos dentro de los próximos 6 meses, todavía se mantiene cercano a cero, cerca de los niveles donde se ha ubicado desde el principio del verano del 2020. En términos del PIB real, en este gráfico se puede observar que nuestras predicciones del año pasado estuvieron bastante acertadas. Y ahora también pueden ver nuestras proyecciones para el próximo año. Por favor, recuerden que esas proyecciones ya tienen en cuenta la variante Omicron. En Estados Unidos también incluyen los aumentos de tasas por parte de la Reserva Federal y la aprobación de una versión reducida del programa Build Back Better del presidente Biden, por un monto de 1.25 trillones. Hay dos conclusiones principales de nuestras proyecciones. La primera es que el crecimiento global se va a desacelerar, pero se mantendrá sólido. Y la segunda es que Estados Unidos ya no será el principal generador de crecimiento como lo fue en el 2020 y el 2021. Como pueden observar, esperamos que el crecimiento en Europa se mantenga robusto y exceda las variaciones de Estados Unidos por primera vez en un tiempo. Si las economías europeas se enfrentan a algunas presiones de crecimiento en el corto plazo, además de los confinamientos ocasionados por el COVID, los altos costos de la energía pasarán factura. Pero la combinación de mayor oferta energética, los cuellos de botella de la oferta relajándose y la fatiga causada por los confinamientos en Europa deberían conllevar a un crecimiento mejor de lo esperado en el continente. Las hojas de balance de los bancos europeos están en mejor forma de lo que han estado en casi una década. Y la confianza de los consumidores es más sólida en Europa de lo que es en Estados Unidos. El Banco Central Europeo no comenzará a implementar una política monetaria contractiva en el 2022, contrario a su contraparte estadounidense. Finalmente, esperamos que Japón tenga un año particularmente robusto, por encima de su tendencia, en medio de más estímulos y un Banco de Japón muy acomodativo. Luego de las elecciones del 31 de octubre, el nuevo gobierno liderado por el primer ministro Fumio Kishida anunció un paquete de estímulo por un total de 5.6% del PIB. A pesar de lo anterior, el Banco de Japón mantendrá una política monetaria acomodativa,
dado que la inflación básica se mantiene cercana a cero, mientras que las expectativas de inflación de largo plazo se mantienen lejos de su meta del 2%. Durante los próximos 3 meses, las probabilidades de que el Omicron afecte la actividad económica de las economías avanzadas son altas, pero la magnitud de dicha afectación será menor cuando se compara con las variantes anteriores. Como lo he mencionado anteriormente, solo espero una reducción de 40 puntos básicos y 50 puntos básicos en el crecimiento de Estados Unidos y del mundo respectivamente. La demanda por bienes se moderará en el 2022, pero en contraste, la demanda por servicios seguirá recuperándose. Desde que comenzó la pandemia, los hogares estadounidenses han acumulado 2.3 trillones de dólares en ahorros adicionales. Por lo menos una parte de ese dinero será gastado este año, con o sin una nueva ley de estímulo fiscal. De hecho, la recuperación de COVID ha tenido el efecto contrario de la crisis financiera global de 2008. El valor neto de los hogares ha aumentado a casi el 130% del PIB desde el inicio de la pandemia, contrario a la caída del 50% del PIB observada durante la crisis global financiera. De acuerdo con algunas estimaciones, el efecto de riqueza por sí solo podría impulsar el gasto de los consumidores en el 4% del PIB. Los mercados emergentes se enfrentan a un panorama más incierto. La economía china se enfrenta a una diatriba importante. En el lado positivo, la crisis de energía parecería estar cediendo, ya que el país ha reabierto 170 minas de carbón y volverá a importar carbón de Australia. Estados Unidos y China pueden estar al borde de su desintención geopolítica, ya que se podrían retirar los arrancales y la disputa alrededor de la cotización de ADRs llegaría a su fin. Finalmente, China es el único gran bloque económico del mundo que está implementando una política expansiva tanto en el frente fiscal como en el monetario. Sin embargo, en el lado negativo, el mercado de propiedades de raíz se mantiene bajo presión debido a que la construcción de nuevas viviendas, la venta de viviendas y las compras de terrenos cayeron el 34, 21 y 24% respectivamente en comparación con el año anterior. Del mismo modo, la proporción de hogares que planean comprar una casa ha caído drásticamente y el crecimiento de la cartera para los promotores inmobiliarios ha caído a un mínimo histórico. Claro, las autoridades han tomado algunas medidas para estabilizar el mercado inmobiliario, tales como relajar las restricciones sobre los préstamos hipotecarios y la venta de terrenos, recortar las tasas de hipotecarios en algunas ciudades y permitirles a algunos promotores emitir títulos respaldados por activos para pagar su deuda pendiente. Pero el problema de largo plazo de China, del que no puede escapar, es que simplemente construye demasiados hogares con respecto a su tendencia demográfica. Tal como fue el caso en Japón a principios de los 90, antes de que explotara su propia burbuja inmobiliaria. La población económicamente activa de China ha alcanzado su máximo y según estimaciones de la ONU, se reduciría en más de 400 millones de personas para final del siglo. Aunque sospecho que las autoridades chinas harán un mejor trabajo que el hecho por Japón y proveerán una mayor cantidad de estímulo fiscal para llenar el vacío de la demanda agregada causado por la implosión de la propiedad raíz, este sector será una carga para el crecimiento por muchos años. Esa es una de las razones por la cual mi estimación del PIB real para China es la más baja desde hace algún tiempo, en solo el 5% para el 2022. El gobierno ya ha sugerido que podría aumentar el gasto en infraestructura en energías limpias y que va a incrementar el gasto social de manera dramática. Esto es lo opuesto a lo que hizo Japón a principios de los 90. En suma,
el mercado de propiedad raíz china se está debilitando y debería permanecer débil por un tiempo, ya que las tendencias demográficas no le favorecen y el reciente colapso de la lira turca resalta algunos problemas estructurales a los que varios países podrían estar enfrentando. No obstante, la combinación de precios de las materias primas altas, un aumento de estímulos en China y la reanudación de la tendencia bajista del dólar este año deberían respaldar el crecimiento de los mercados emergentes. En relación con el consenso, consideramos que los riesgos para el crecimiento tanto en los mercados desarrollados como en los emergentes son alcistas en el 2022. Del mismo modo, los riesgos inflacionarios también han aumentado, así que el escenario más probable para el 2022 es un crecimiento por encima de la tendencia, acompañado por inflación por encima de la meta. La situación de la Fed no es envidiable y por eso lo hemos denominado una trampa 22. Hay un riesgo de que la contracción monetaria de la Fed haga que los inversionistas teman una recesión. Pero el verdadero riesgo de una recesión causada por las políticas de los próximos 12 a 18 meses, en lo que la Fed nos lleva a ella, solo se materializa si las expectativas de inflación de largo plazo se ubican por encima del rango que prevalecía antes de la crisis financiera global. Como lo demuestra este gráfico, esto no ha ocurrido, ya que las inflaciones implícitas a 5 y 10 años en Estados Unidos se mantienen por debajo de los picos que existieron antes y después de la crisis financiera global. Sin embargo, la siguiente fase de entorno inflacionario debería ser bajista, aun cuando la tendencia de largo plazo para la inflación es alcista. Esta pausa en el corto plazo debería darle a la Fed un rango de maniobra para no tener que entrar en un ciclo contractivo hasta la mitad del próximo año, aun cuando esperamos 2 incrementos de tasa para este año, como mencionamos anteriormente. Más allá del 2022, el mayor riesgo para los mercados financieros es que las expectativas de tasa de interés aumenten cerca de la tasa de crecimiento económico de largo plazo. Aunque esto no necesariamente sería horrible para la actividad económica mundial, podrían ser noticias desalentadoras para los mercados financieros porque sencillamente implican menores precios para los activos financieros que se han beneficiado de tasas de interés extremadamente bajas. En otras palabras, podríamos observar una reversión del escenario observado desde la pandemia, cuando las personas del común se preguntaban cómo podría el mercado estar tan bien si la economía lo está pasando tan mal. Pero eso es un tema que probablemente solo será relevante después de este año. Para el 2022 todavía esperamos retornos positivos de un solo dígito en Estados Unidos. A principios del año pasado teníamos un rango objetivo del S&P 500 entre 4.600 y 4.700. También afirmamos que en caso de estar equivocados, muy probablemente sería quedándonos cortos. Tal y como lo muestra este gráfico, el índice terminó el año en 4.766, 1.4% por encima de nuestro rango objetivo. Si alguien preguntara, la mayoría de la gente diría que el mercado accionario de Estados Unidos tuvo un año muy importante. De hecho, así parece, ya que el S&P 500 tuvo un asombroso retorno total del 29%, incluidos dividendos. No obstante, y de manera paradójica, esta estadística es inadecuada o por lo menos incompleta. Es más apropiado y adecuado decir que un par de acciones tuvieron un año espectacular, mientras que la gran mayoría de las acciones tuvieron un año terrible. En efecto, la mediana de las acciones estadounidenses estuvo en terreno bastante negativo durante el año. Dado que un tercio del S&P 500 está representado por unas pocas empresas muy grandes, de acuerdo a su capitalización de mercado, su desempeño estelar llevó al mercado general a alcanzar nuevos máximos.
Pero la mayoría de las acciones que comprenden el índice por nombre y no por participación, los nombres más value y de naturaleza cíclica, tuvieron un mal desempeño. Más allá de las estadísticas internas del mercado, no se sabe si algo es bueno hasta que se pone a prueba. Los administradores activos tuvieron uno de sus peores años. De hecho, el 85% de Growth y el 80% de los administradores estuvieron por debajo de sus objetivos para este año. Para el 2022, esperamos que el S&P 500 produzca retornos mucho menores. Consideramos que un múltiplo apropiado para el índice es de aproximadamente 20 times, menor que en años anteriores, pero apropiado dado que esperamos un aumento en las tasas de interés. Con el consenso de utilidades por acción Forward ubicándose en $250, esto es equivalente a un S&P 500 de 5,000. Por lo tanto, nuestro rango objetivo para el índice está entre 5,000 y 5,100, equivalente a un incremento del 5 a 7% del nivel de 2021. Aunque el sector de tecnología todavía cuenta con fundamentales robustos, es un sector de larga duración que podría enfrentarse a múltiples compresiones por las mayores tasas de interés. En otras palabras, esperamos que el sector de tecnología se mantenga sin variación o con un desempeño similar al del mercado, con la mayoría de las ganancias surgiendo de los sectores cíclicos. Terminemos esta sección de la presentación repasando nuestra visión general de asignación de activos y recomendaciones de inversión para el año. Al tema de acciones, dado que las recesiones y los mercados bajistas tienden a superponerse, tal y como lo muestra uno de nuestros gráficos favoritos, recomendamos permanecer sobreponderados en acciones dentro de los portafolios multiactivos por el momento, ya que no creemos que haya una recesión durante los siguientes 6 meses. Sin embargo, favorecemos las acciones fuera de Estados Unidos, especialmente las de Europa y los mercados emergentes, así como sobreponderar los sectores cíclicos y acciones value, al igual que mid y small caps. Aunque vemos valor adicional en Estados Unidos, consideramos que las utilidades serán más reducidas que los hemos observado en los últimos años. Dentro de los mercados emergentes, consideramos que China será el del mejor desempeño. Fuera de China, hay espacio para que Rusia, Brasil e Indonesia tengan también un buen comportamiento. En términos de sectores, preferimos el sector de energía, financiero, servicios al consumidor y salud. De hecho, el sector de viajes y ocio luce particularmente atractivo en términos de riesgo y retorno. Recomendamos sobreponderar los sectores de productos básicos de consumo, servicios públicos y bienes de consumo. Para la renta fija, continuamos manteniendo exposición de duración baja en bonos soberanos dentro de los portafolios. Nuestro rango objetivo para el bono del tesoro a 10 años es del 2 a 2.25%. También esperamos que la curva se siga empinando hacia la mitad de este año. En términos de países, estaríamos subponderando Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Nueva Zelanda. En lo que respecta a la deuda corporativa, seguimos favoreciendo la deuda high yield por encima de la deuda grado de inversión. En monedas, aunque el dólar debería seguir apreciándose en el corto plazo, ya que es una moneda de momentum, esperamos que se deprecie de acuerdo con una base ponderada por comercio trade weighted durante el transcurso del año. Y dentro del G10, el dólar canadiense sería el de mejor comportamiento. A través de materias primas, los precios de petróleo deberían seguir subiendo luego de que pase la ola de Omicron y podrían alcanzar un promedio entre los 80 y 85 dólares por barril este año. Los metales bases también deberían permanecer bollantes, dado la demanda por infraestructura para energías renovables y déficits físicos que siguen sin resolver, así como el estímulo de China. Del mismo modo, mantenemos exposición al oro como una protección contra la inflación. Hay dos riesgos principales en nuestra visión. El primero surge de un cambio radical más hawkish de lo esperado
especialmente por parte de la Reserva Federal. En otras palabras, en caso de que la trampa 22 de la Fed se vuelva insuperable. El segundo gran riesgo es geopolítico, una guerra en Ucrania, un ataque preventivo contra Irán o un error en alguna de las regiones del litoral chino, por nombrar algunos. Aunque estos riesgos siempre existen, están acentuados desde mi punto de vista por el paso de un mundo unipolar dominado por Estados Unidos a uno multipolar más fragmentado. Históricamente, cambios como este en el panorama global han aumentado la volatilidad y reducido los retornos. Ahora revisemos un par de los grandes temas que están en nuestra mente a medida que comenzamos el 2022. Para el 2040, Asia podría ser el responsable de la mitad del PIB global y del 40% del consumo global. Los ciclos económicos y los mercados financieros están cada vez menos centrados en Estados Unidos. Por ejemplo, el gobierno chino se está separando cada vez más de Estados Unidos y los otros grandes bloques. Este año va a marcar el mayor contraste, ya que China está iniciando un ciclo expansionista, mientras que Estados Unidos y otros están en uno contraccionista. Dado que China y Estados Unidos compiten en múltiples campos, tecnología, salud y energía, por nombrar un par, es probable que surjan múltiples alianzas, separando aún más las estructuras de poder y distribuyendo su influencia. Asia, como un todo, lidera las tendencias del crecimiento por encima de Europa, el Medio Oriente y las Américas. La trayectoria económica de la región ha avanzado y se ha ramificado desde el cambio del milenio, impulsando una evolución desde el corazón de la cadena de suministros hasta el motor de la demanda de los consumidores. El sudeste asiático, específicamente, está dentro de las regiones de mayor crecimiento dentro de la región. Pero existen retos y dificultades. Fuera de África, Asia es la región más vulnerable al cambio climático y un cambio rápido hacia la descarbonización será esencial, así como las inversiones e innovaciones que permitirán mejorar la resiliencia y adaptabilidad. Asimismo, la naturaleza estratégica del conflicto entre Estados Unidos y China es un presagio en contra de cualquier mejora duradera en las relaciones. La diplomacia no está garantizada y no se debe descartar un posible error del cálculo que pueda convertirse en un conflicto. Mientras que Estados Unidos debatía sobre la estrategia de America First del presidente Trump, China se había dedicado a su estrategia de China primero durante décadas. A comienzos del año pasado hubo un cambio claro a una estrategia del Partido Comunista Chino primero desde la estrategia China primero. Esto implica que el Partido Comunista de China afirmará su dominio sobre el ejército. Por ejemplo, el ejército no reportará a la nación, sino al partido, a la industria, a los aspectos sociales. Por ejemplo, el Partido Comunista determinará que es bueno para la sociedad y los hogares y la economía, al establecer un equilibrio entre las empresas estatales y el sector privado. Una revisión meticulosa revelará que durante la crisis regulatoria china de este verano pasado, ninguna de las empresas que fueron objetivo eran empresas públicas o incluso parcialmente propiedad de una empresa pública. La crisis financiera global de 2008 fue un retroceso tan serio para Estados Unidos que China ya no considera que el modelo estadounidense sea digno de ser emulado y que el modelo político y económico propio de China, liderado y dirigido por el partido, podría de hecho y después de todo ser superior y que otros países querían imitarlo. La rivalidad entre Estados Unidos y China no es simplemente sobre los dos países involucrados, sino que estos dos países están compitiendo por el apoyo global. En retrospectiva, el desarrollo del modelo económico chino desde 2008 ha sido un error por su dependencia en el sector de la propiedad raíz, que ha ocultado la erosión en la rentabilidad de su sector corporativo. El apalancamiento corporativo aumentó parcialmente porque las empresas estatales intentaron utilizar
apalancamiento para compensar esta tendencia. Una meta principal del segundo quinquenio del Xi ha sido diseñar una importante corrección de rumbo, pero esta campaña se había visto interrumpida hasta principios de este año por los desafíos del presidente Trump a China en materia de la guerra comercial y por la pandemia. Pero ahora, China está desarrollando su propio hard y soft power. Varios pesimistas de China están convencidos de que el país va a tener una implosión financiera como consecuencia de su apalancamiento y su ineficiente acumulación de deuda durante la última década. Aunque comparto su visión de que la tendencia pasada de acumulación de deuda fue un error, resaltó que la misma tendencia se ha observado en los mayores de los países desarrollados, incluyendo Estados Unidos, así como gran parte de Europa y por supuesto Japón. Ninguno de estos pesimistas de China ha expresado las mismas preocupaciones sobre la política monetaria moderna del Occidente. No es claro para mí que una carga de deudas similares y con Occidente incentivando los aumentos en el apalancamiento, China sea la primera en romperse. De hecho, lo que China está intentando hacer, marcar un contraste con las políticas del Occidente, es hacer una corrección que debería permitirle contener varios de los riesgos sistémicos a los que se enfrenta. Las políticas tienen una gran importancia dentro del crecimiento económico de China. El cambio en el enfoque de Beijing de crecimiento total a crecimiento económico que refleja más genuinamente el bienestar de la población provino directamente del presidente Xi en un discurso pronunciado en el 2017 y nuevamente en enero del 2021. Este cambio en la meta de desarrollo de Beijing se mantendrá como un tema central para los inversionistas en los próximos años. El sector de propiedad raíz, así como el sector exportador, tendrán una menor importancia como motores del crecimiento económico chino para ser sustituidos por consumo e inversiones en tecnología. Durante esta transición podría evidenciarse un retroceso temporal en el crecimiento potencial, que debería ser tolerada por Beijing si la creación de empleos urbanos se mantiene robusta, lo que ha sido el caso a lo largo de este año. Como un riesgo sistémico clave, la deuda no financiera de China es del 287% del PIB, menor que las de algunos países desarrollados, tales como Estados Unidos, que es el 293%, Francia, 371% y Japón 420%. Estamos menos preocupados por la resolución final de este alto apalancamiento que algunos y consideramos que el PIB nominal de China podría erosionar la carga de la deuda china con el tiempo. Aunque su campaña de desapalancamiento pudo haber llegado un poco tarde, por lo menos China está enfrentando este riesgo sistémico en vez de promover el apalancamiento tal y como están haciendo varios países desarrollados. Por estas y otras razones, el año pasado tuvimos una postura optimista para los bonos soberanos chinos y el yuan. Esas estrategias fueron beneficiosas para nosotros y respaldaron nuestra asignación de bonos y de portafolios conservadores. Para el 2022, también estamos agregando acciones en nuestros portafolios de riesgo. En el último reporte Freedom of the World de Freedom House, muchos países fueron degradados en sus términos de calificación de democracia. Tal y como lo demuestra este gráfico, la rentabilidad media a 10 años para los mercados accionarios que han experimentado una rebaja de este tipo es menor que si no hubiera habido un cambio en su calificación o un aumento. De hecho, luego de una de estas rebajas, los retornos anualizados del mercado accionario son aproximadamente 5% menores en este periodo versus países que tuvieron un aumento en su calificación y 2.5% menores que los de los países que no tuvieron cambios en su calificación. Eso es debido a un menor crecimiento de utilidades, así como de una depreciación de sus monedas. ¿Cuáles son algunos de los factores que impulsan este bajo rendimiento? Aunque no lo podemos asegurar,
se podría plantear la hipótesis de que las democracias proveen una gobernanza más efectiva y mayor competencia. En un par de estudios al respecto, el peso de la evidencia indica que las mejores democracias apoyan tanto el crecimiento económico como la rentabilidad del mercado de valores. Dado que Estados Unidos tuvo una rebaja en su calificación, esto no es positivo para los retornos de largo plazo del mercado accionario. Cuando también se tiene en cuenta el hecho de que los portafolios tradicionales balanceados, tales como el modelo omnipresente del 60-40, pueden ser menos atractivos en un mundo post-pandemia, las cosas empiezan a verse un poco sombrías con el tiempo. También hay un montón de precedentes para esto. Desde el siglo 1900 ha habido varias décadas perdidas para los portafolios balanceados con rendimientos reales prácticamente nulos. Una década perdida es un periodo prolongado de rendimientos inferiores de buy and hold. De hecho, como lo muestra ese gráfico, las valorizaciones actualmente están tan costosas como las que estuvieron en los años 20, una época en la que los portafolios balanceados tuvieron un muy buen comportamiento, incluso durante la Gran Depresión. La segunda década perdida coincide actualmente con la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias. Duró cerca de 10 años y le abrió paso a los dorados años 50, que duraron hasta la mitad de la década de los 60. La tercera fue la más larga y coincide con el ambiente tan inflacionario de finales de los 60, 70 y los principios de los 80. La última, del 2000 al 2010, fue una época de burbujas financieras, mercados emergentes, tecnología y finalmente la propiedad raíz. Desde entonces, hemos estado en uno de los mejores contextos para portafolios balanceados, principalmente como consecuencia de un cóctel afortunado de crecimiento y desinflación. Mientras tanto, las acciones estadounidenses han tenido un mejor comportamiento que el resto del mundo por casi el 7% anualizado durante los últimos 13 años. A manera de ilustración, si uno hubiera invertido $100 en Estados Unidos a final de 2007, esa inversión hoy día valdría $385. Si se hubiera invertido los mismos $100 fuera de Estados Unidos, esta inversión hoy valdría apenas $165. Entonces, ¿por qué continúo diciéndole que saquen parte de su dinero de Estados Unidos afuera de Estados Unidos este año? Esta es una tendencia que creo que continuará por varios años, porque en los últimos 50 años, cada vez que Estados Unidos ha tenido un mejor comportamiento que el resto del mundo durante un periodo de 10 años, esta tendencia se ha reversado un 75% de las veces. Como lo muestra este gráfico, desde el principio de los años 70, los múltiplos de Estados Unidos están en máximos históricos cuando se comparan con el resto del mundo y están altos. Obviamente, un factor importante ha sido el crecimiento estelar de las utilidades en Estados Unidos en comparación con el resto del mundo. Pero esto podría deberse al ascenso de las megacaps de tecnología y a los pseudo monopolies. Por lo tanto, una mayor regulación y aplicación de leyes antimonopolio, que estaría casi que exclusivamente en las megacaps de tecnología, algo que predije en la última llamada trimestral, podría deshacer esos factores de crecimiento de las utilidades. Otro factor ha sido el impacto acumulativo de las recompras de acciones en las ganancias por acción de las acciones growth en Estados Unidos y una expansión descomunal de los múltiplos. Existen riesgos seculares importantes para estas fuentes de mejores rendimientos para las acciones estadounidenses durante los últimos 14 años. La reversión a la media de las valorizaciones apunta a retornos reales bajos, incluso con un crecimiento similar al del último ciclo. Aun si las valorizaciones se mantuvieran en niveles elevados, soportadas por tasas reales bajas y negativas, esperamos que menos de la mitad de los retornos reales del 60-40 y probablemente se ubiquen por debajo del promedio de largo plazo del 5%. En términos absolutos, estimamos que las acciones estadounidenses podrían generar retornos anualizados nominales totales entre el 4.5 y 5% durante los próximos 10 años.
La conclusión es que los inversionistas deben esperar menos retornos en sus portafolios partiendo de la misma combinación de activos. Para mantener los mismos retornos de antes, los inversionistas van a necesitar ya sea aumentar su tolerancia al riesgo y agregar activos más riesgosos o empezar a invertir en mercados privados. Muchas gracias por su atención y su tiempo. Ahora le doy la palabra a nuestra estratega de inversión, Melissa Ochoa, quien profundizará en el campo de ASG. Las inversiones sostenibles y ASG han ido ganando protagonismo para los inversionistas alrededor del mundo, con un mayor número de tipos de activos estando disponibles para aquellos inversionistas que, además de obtener un retorno en su inversión, desean generar un impacto más allá de lo financiero. No obstante, los inversionistas están cada vez más inquietos con respecto a la calidad de estas inversiones sostenibles o verdes, por lo que términos como el greenwashing se han vuelto cada vez más comunes. Nuestra meta de hoy es obtener una idea general de lo que significan las inversiones sostenibles y ASG, cómo estas pueden ser logradas en sus portafolios y cuáles son los obstáculos que pueden surgir en un futuro. Empecemos entonces por definir lo que significan las inversiones sostenibles. De acuerdo con un artículo de Harvard Business School, la inversión sostenible, también llamada inversión socialmente responsable o inversión ASG, es un medio de inversión en el que un inversionista considera factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo antes de aportar dinero o recursos a una empresa o emprendimiento en particular. El objetivo es, siempre que sea posible, utilizar los dólares de inversión para promover un impacto social positivo, la responsabilidad corporativa y el retorno financiero a largo plazo. Las inversiones sostenibles tuvieron un inicio en la década de los 70, cuando el primer fondo mutuo sostenible fue lanzado. A partir de este momento, hitos adicionales han ido arreglando el camino para que las inversiones sostenibles ganaran popularidad. Recientemente, la aparición de la pandemia del COVID-19 aceleró la adopción en las inversiones sostenibles, específicamente con un foco en la responsabilidad social. Este aumento en el interés también fue visible en una encuesta realizada por el CFA Institute, en la cual el 67% de los participantes escogieron social como el área ASG que tienen en cuenta al momento de realizar sus análisis o decisiones de inversión. Adicionalmente, el porcentaje de encuestados que no consideran los factores ASG para sus análisis o decisiones de inversión disminuyó de 2017 a 2020 del 27 al 15%, lo que destaca la importancia del tema en los mercados actuales. El interés en las inversiones ASG también fue tangible en la encuesta del CFA Institute que acabo de mencionar, en la que el 47% de los inversionistas institucionales afirmaron estar interesados en inversiones ASG como un medio para generar mayores retornos ajustados por riesgo, mientras que su interés por abogar por valores personales o sociales tuvo apenas un 32% de las respuestas. Antes de proseguir, es necesario definir un par de puntos que los inversionistas deben considerar antes de entrar en el ámbito de inversiones ASG. Inicialmente, los inversionistas deben definir lo que para ellos significa ASG. Esto puede determinarse mediante un cuestionario de idoneidad o simplemente estableciendo cuál de las 3 letras del acrónimo de ASG es la más relevante para ellos. Por otro lado, si los inversionistas deciden entrar a este ámbito a través de ETFs o de fondos mutuos, deben realizar un proceso exhaustivo de debida diligencia para este fondo, con miras a determinar si sus intereses, mandato y las compañías que apoyan están alineadas con los intereses y principios de los inversionistas. Este proceso también debería ayudar a los inversionistas a evitar el greenwashing, un tema que tocaremos más adelante. Adicionalmente, un elemento fundamental para identificar los intereses y principios tanto de compañías como de fondos está basado en su capacidad para realizar reportes ASG y si estos reportes están alineados con los estándares ASG de la industria. A primera vista, la inversión sostenible y ASG suena llamativa y según una encuesta de KPMG de 2020 está siendo impulsada principalmente por inversionistas institucionales que creen que el modus operandi tradicional de la inversión debe reescribirse para incluir factores ASG. Sin embargo, ha habido problemas en torno a la inversión sostenible y ASG que han dificultado su implementación. De acuerdo con la encuesta del CFA Institute que mencioné previamente, la falta de demanda por parte de los clientes se mantiene como la principal razón por la cual las compañías no consideran inversiones en ASG.
Otro punto que debería considerarse como preocupante por parte de los participantes del mercado es que para el 33% de los inversionistas no hay suficiente conocimiento en cómo tener en cuenta las cuestiones ASG, como se puede observar en el siguiente gráfico. Un reto adicional que los inversionistas se enfrentan en el ámbito de presentación de información es uno en el que deben identificar si las declaraciones de los emisores son confiables o si han sido greenwashed. Aquí debemos hacer una pequeña pausa para definir a lo que se refiere la industria cuando utiliza el término greenwashing. De acuerdo con Investopedia, greenwashing es el proceso de proyectar una impresión falta o para proporcionar información engañosa sobre si los productos de una empresa son más respetuosos con el medio ambiente. La preocupación relacionada con el greenwashing es de alta importancia para los inversionistas, quienes hicieron visibles sus preocupaciones en el reporte del CFA Institute, donde el 78% de los participantes consideraron necesaria la mejora en los estándares de los productos de inversión ASG para disminuir este greenwashing. De otro lado, han empezado a surgir preocupaciones adicionales en la industria ASG, esta vez relacionadas con el sustainability washing. Esto teniendo en cuenta que los inversionistas se han mostrado preocupados de que los fondos provenientes de inversiones en activos sostenibles puedan estar financiando proyectos cuyo impacto benéfico no sea claro. Del mismo modo, una preocupación adicional que surge de este tipo de títulos es que sus emisores podrían verse tentados a establecer objetivos que no sean lo suficientemente ambiciosos o que no requieran de una inversión significativa de su parte para poder alcanzarlos. Un obstáculo adicional al que se enfrentan los inversionistas ASG es la heterogeneidad de la información reportada que está actualmente disponible. Según los datos de KPMG, 57% de los administradores de fondos encuestados admitieron que no realizan reportes relacionados con su desempeño en temas ASG. De los que sí lo hacen, el 11% utiliza métricas personalizadas y el 23% utiliza los principios de inversión responsable de la ONU. No obstante, el panorama aquí es más optimista que en otros ámbitos, dado que el reporte de información en ASG ha pasado de ser un punto positivo a algo imprescindible. Por su parte, los inversionistas han debatido la existencia de una greenium, definida como la diferencia en el rendimiento entre un instrumento de renta fija tradicional y un bono verde. La presencia de dicha greenium depende de varios factores. Primero, las greeniums deben analizarse como casos independientes y no por medio de un análisis general, teniendo también en cuenta que no todos los bonos verdes tienen un par tradicional contra el cual se puedan comparar. En segundo lugar, el aumento proyectado en la oferta de bonos verdes podría ayudar a reducir la aparición de una prima en estos activos verdes que hubieran podido haber exhibido. Esto al considerar que estos activos verdes son más escasos que sus pares tradicionales. En este contexto, se podría afirmar que el mercado está dejando de lado la prima que le hubiera podido cobrar anteriormente a los bonos verdes. Un reto adicional que han expresado los inversionistas ASG es la necesidad de crear una infraestructura con datos, conocimiento, habilidades idóneas y tecnología que permitan soportar el desarrollo de la industria. En términos de mejora de habilidades, un par de alternativas han surgido en los últimos años y la mayoría de los profesionales de inversión que participaron en las encuestas que he mencionado expresaron su interés en profundizar su conocimiento en temas ASG, al tiempo que afirmaron que este debería ser un pilar fundamental al momento de realizar la selección de activos para sus portafolios. Adicionalmente, y como una forma tanto de combatir el greenwashing como el sustainability washing, la industria necesita centrarse en la calidad de la información disponible, lo que le permitiría a los inversionistas comparar y tener acceso a diferentes métricas de sostenibilidad, mientras que tendrían un mayor entendimiento de las consideraciones más importantes, tanto de una perspectiva financiera como desde el frente de ASG. Según Standard & Poor's, la mayor demanda por divulgaciones más detalladas y consistentes en términos de ASG impulsaría mejoras en este ámbito al tiempo que promoverían el desarrollo de marcos de reporte y regulatorios centrados en ASG. No podemos negar que ha habido un progreso importante y que el interés en inversiones ASG ha aumentado de manera dramática en los últimos años. Sin embargo, la necesidad de un universo de inversión más estandarizado y homogéneo en el que todos puedan comparar y sacar conclusiones desde un punto de partida equitativo es algo que todavía le falta a la industria. Pero es en este tipo de momentos en que debemos recordar las palabras del historiador, filósofo y dramaturgo Howard Zinn. No tenemos que involucrarnos en grandes acciones heroicas para participar en el cambio. Los pequeños actos, cuando se multiplican por millones de personas, pueden transformar el mundo. Muchas gracias por su atención.
Esta presentación es únicamente para información general, no contiene y no debe ser tomada como una recomendación de inversión o como una invitación a comprar o suscribir alguna operación relacionada con Insignio. La información contenida aquí no representa ninguna oferta de comprar o vender o la solicitud de comprar o vender algún producto de inversión.